Bueno, tenemos una hora y algo aproximadamente para hablar de este tema táctil de la educación civil, que en el fondo es, más que porque no sabemos que estamos en un proceso de cambio, pero probablemente muchas de las cosas que voy a decir ahora o se van a mantener o se van a cambiar, pero esto sirve para reflexionar sobre el sentido de ciertas instituciones políticas que tenemos en este país. También como en el fondo se ha pensado un poco la política, cómo se ha visto las formas de organizar el Estado, etc. Así que por ese lado también me gustaría que lo tomaran como una invitación a conversar sobre política. ¿Ya? Y bueno, ahí entonces espero que después voy a tratar de ir más o menos rápido, pero si igual hay dudas entre lo que estoy hablando, pueden levantar la mano y todo lo demás. Pero voy a tratar de hacer rápido porque al final podemos tener una conversa, porque creo que van a aparecer varias cosas que les van a parecer interesantes. Bueno, esos son los contenidos que vamos a ver en la ciudadanía, los modelos de ciudadanía, las distintas generaciones de derechos humanos, ¿ya? Cómo se ha pensado la ciudadanía en Chile, qué es el Estado, la historia del Estado en Latinoamérica, el Estado en Chile, distintas formas de gobierno y regímenes políticos, y por supuesto las que hasta ahora, ¿no es cierto?, están, digamos, contempladas en la Constitución vigente, los nuevos contextos de la democracia, la participación democrática y la democracia de las nuevas tecnologías de la comunicación. Así que es un panorama bien amplio, hay harto, como digo, que debatir, que conversar, nada de esto es, excepto lo que está en la ley, todo lo demás es discutible y bien que sea discutible para reflexionar sobre esto. Así que vamos a partir. ¿Ya? Lo primero que quisiera preguntarles es qué entienden ustedes por ciudadanía. ¿Qué entienden ustedes por ciudadanía? Grupo de personas. Ya, un grupo de personas. Ya, perfecto. ¿Qué otra característica tendría la ciudadanía, además de ser un grupo de personas? Que tienen derecho civil y político. Ya, tienen derechos y obligaciones. Pertenecen a un Estado. Un grupo de personas que tienen derechos y deberes y que pertenecen a un mismo Estado. Okay. ¿Qué otra cosa? ¿Algo dijiste tú, Ignacio? Tienen cierto grado de participación política, sobre todo en una democracia. Ahora, si estamos en una dictadura, eso no. Pero por lo menos la ciudadanía en la democracia implica participación política. ¿Qué más? ¿Qué otra característica le podrían sumar, digamos, al concepto de ciudadanía? ¿Poder de decisión? Ya, un poder de decisión, que es de una forma, una manera de decir también que tenemos derecho a participar políticamente. ¿Sí? También nos da la capacidad de decidir sobre nuestra autoridad. ¿Elegir autoridades? ¿Solo elegir autoridades? ¿O también ser ciudadano y ciudadana implica poder ser autoridad, por ejemplo? También, ¿cierto? Son las dos cosas. Elegirse, ¿no es cierto? Elegir y elegirse. Bien. Bueno, yo creo que, digamos, tenemos todas y todos aquí tenemos una noción más o menos estabilizada, ¿no es cierto? Bueno, cuando le hagan las preguntas, o que no se note que lo lee. La pertenencia a una comunidad política o un Estado. ¿Ya? Esto es lo primero, la ciudadanía es una comunidad política. En el Estado, ¿no es cierto?, hay grupos de personas que no son comunidades políticas, por ejemplo, un club de fútbol, ¿ya? Y hay comunidades también de personas que no pertenecen a un Estado, grupos humanos que no pertenecen a un Estado, por ejemplo, que pueden tener una cultura, un idioma, pero que no pertenecen a un Estado. Por lo tanto, aquí hablamos de una comunidad que pertenece a un Estado, por supuesto, como ustedes dijeron, que tienen derechos y deberes contemplados en las leyes, que participan del poder político, es decir, pueden elegir a sus autoridades, pueden también ellos participar del proceso siendo candidatas o candidatos y siendo electos. Y
Bueno, una pregunta interesante es, una cuestión interesante es que quién es ciudadano es una cosa que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cierto? Cuando empezaron las primeras formas de democracia en la antigua Grecia, los ciudadanos podían ser hombres que tenían tierras, que participaban en el ejército, que eran mayores de edad, que estaban incluidas las mujeres, los jóvenes, los esclavos, los extranjeros. Ninguno de ellos podía participar de elegir sus autoridades, qué sé yo. O sea, no tenían derecho a votar. No tenían derecho a votar, nada, solamente los hombres. ¿Cierto? Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, el voto femenino, y eso fue aquí en Chile como en los años 50, por ahí tengo el dato preciso, fue como en los años 50. Incluso antes también las y los trabajadores no podían votar, porque se pensaba que alguien que votaba, antes existía lo que se llamaba el voto censitario, que significaba que solamente podían votar aquellos que tenían propiedades y que tenían también un buen pasar, y que se entendían por eso que eran libres, porque si votaban los trabajadores, como dependían de unos patrones, iban a votar como votaban los patrones, por lo tanto no eran lo suficientemente independientes, y durante mucho tiempo ese fue el gran argumento contra el sufragio universal, que las y los trabajadores, la gran masa, ¿no es cierto?, de la sociedad, no podía votar porque eran dependientes económicamente. ¿Bien? Luego, por supuesto, eso se dio toda una pelea en el siglo XIX, comienzos del XX, para que las y los trabajadores pudieran votar, y eso en general, en todos los países donde se aplicó el sufragio universal, también cambió la política, porque las y los trabajadores empezaron a votar por otros partidos, empezaron a poner otras cosas, digamos, que no les interesaban a los políticos. Bueno, ahí vamos a ver cómo eso se refleja un poco en nuestro país. Ya, entonces vamos a hablar un poco de cómo se va pensando la ciudadanía, ¿no es cierto? Y el modelo más antiguo que tenemos es el modelo que se inspira en la democracia que existió en Atenas, más o menos en el siglo V a.C. ¿Ya? Era un modelo en el que las y los ciudadanos, o sea, en realidad los ciudadanos, porque las ciudadanas no podían participar, los ciudadanos participaban en las instituciones de la ciudad, ¿ya? Esas instituciones eran los tribunales de justicia, eran las asambleas, que eran básicamente como una especie de asamblea de vecinos, ¿no es cierto? Y también podían ellos elegirse para cargos públicos, ¿no? Aplicaban también otras formas de participación que para nosotros ya son desconocidas, por ejemplo, el sorteo. Entonces se sorteaba entre un grupo de ciudadanos de la asamblea y se decía ya, campeonale tú, el ministro de Economía vas a ser tú, ¿no es cierto? Y de repente le tocaba, digamos, cualquiera. Tenían también una forma bien interesante, ¿no es cierto? Cuando terminaba alguien un cargo que había sido encargado por la asamblea, tenía que rendir cuentas ante la asamblea. Y si a la asamblea no le parecía la gestión que había tenido, lo podía echar de la ciudad, y eso se llamaba el ostracismo. Los generales también tenían que rendir cuentas. Existía el principio de rendición de cuentas, hoy día también existe eso, pero relacionado con cosas como la transparencia y otras cosas del gobierno. ¿Ya? Por supuesto, entonces, en esta se votaba también, ¿ya? Ellos votaban con, también existía el sorteo, la rotación de cargos, ¿no es cierto? Había varios mecanismos que hoy día no están tan utilizados, pero también tenía gran problema, ¿no es cierto?, que ya mencionamos que había que las mujeres, que los esclavos, que los obreros, los trabajadores, los que tenían que vivir de su trabajo, no podían participar, solamente quienes estaban liberados del trabajo. Después pasó un montón de tiempo en que la democracia, que para muchos pensadores de la antigüedad era un mal sistema político, porque ellos decían, ¿cómo le vamos a dar el poder a las mayorías si las mayorías en general saben poco, ¿no es cierto?, están poco educados? ¿Cómo le vamos a dar la opinión a esos inexpertos? Bueno, algo lo he escuchado quizás a lo mejor en el debate constitucional. ¿Cómo es posible que esta gente que no tiene estudios, que no tiene doctorado, que no sé qué, ¿no? Y despertar a la gente? Bueno, la democracia tiene que ver con eso, porque las y los ciudadanos, y no solamente los ricos o los poderosos, pudieran tomar decisiones. Entonces, durante mucho tiempo la democracia fue una cosa bastante, digamos, mirada negativamente, hasta que en la modernidad empieza a surgir otro modelo de ciudadanía, que es la ciudadanía liberal. Básicamente, acá se trata
de que los estados que existían en esa época, estados que estaban encabezados por monarcas, por reyes absolutos, ¿no es cierto?, que tenían un poder muy grande sobre la vida, la libertad, la propiedad de las personas, había que ponerle un límite, ¿ya? Y ese límite del Estado se hacía en nombre de los derechos naturales e individuales, es decir, se decía, mire, más allá del Estado que usted pertenezca, usted tiene unos derechos naturales que el Estado no le puede llegar y arrebatarle. Derecho a la vida, a la libertad, etc. Y esa es la base, los derechos naturales son la base de los derechos humanos. De los derechos naturales salieron los derechos humanos. Básicamente en esta época la idea del ciudadano es alguien que tiene una libertad y sobre todo que tiene un espacio donde el Estado no interfiere en sus asuntos. Eso se llama libertad negativa. El Estado no se mete en mis asuntos, en tanto mis asuntos no afecten a otros. ¿Ya? Entonces, digamos, ese espacio de libertad era bastante importante en una época, ¿no es cierto?, donde los estados solían ser absolutistas. En esta época se empieza a reconocer la importancia tanto de la vida privada, es decir, de los proyectos personales de cada individuo, con lo que quiera hacer con su vida, ¿no es cierto?, y también su derecho a elegir una religión, ¿no es cierto?, a tener sus propias ideas, etc., lo que va a tener que ver después con la libertad de expresión y todo lo demás. Y también la importancia de la economía, ¿no es cierto?, de que no toda la economía estuviera centrada en el Estado, sino que también las personas pudiesen tener sus negocios, sus empresas, etc., y que existiera una economía libre. En esta época aparecen todos los pensadores de la economía de libre mercado, ¿no es cierto?, donde la gente con su iniciativa puede intercambiar y hacer cosas, digamos, con otros sin que el Estado tenga que decir qué vender o qué comprar, etc. Entonces vamos a tener que van a aparecer varias cosas interesantes. Primero, la necesidad que a las y los ciudadanos se les respete sus distintas visiones del mundo y sus distintas concepciones morales. ¿Ya? Que tienes derecho a tener una religión, a tener tu idea de la felicidad, etc. Y el Estado no tiene por qué imponerte una visión a ti. Por ejemplo, hay estados donde la religión se le impone a las y los ciudadanos. Pone, por ejemplo, una visión religiosa, ¿no es cierto?, específica, incluso que puede llegar a decirle a la gente cómo tiene que vestirse, si puede o no puede estudiar, si puede o no puede manejar, etc. Esto significa también que la ciudadanía implica un importante grado de tolerancia, ¿no es cierto? Ser ciudadano y ciudadano significa convivir con otros que son distintos y que tienen otros distintos pensamientos, y la política tiene que ver sobre todo con llegar a acuerdos con otras y otros que tienen otras visiones del mundo. ¿Ya? Y ese es el desafío, ¿no? Y eso es lo complicado también, ¿no? Y por otra parte, frente a esas posturas, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad, el Estado tiene que ser neutral, ¿cierto? No tiene que tomar partido por una ideología, por una visión religiosa, sino que tiene que intentar tener unas normas que vengan del acuerdo por los procedimientos del Parlamento, qué sé yo, pero que no tomen partido por ninguna visión política. Eso significa el Estado laico, ¿no? El Estado que no se identifica con ninguna religión y sin embargo permite que las y los individuos escojan su religión y que sobre todo no se maten por religión ni terminen quitándole unos derechos a otros por visiones religiosas. Ya en el siglo XX van a aparecer otro modelo de ciudadanía, ¿no es cierto? Y hay un modelo que se llama modelo comunitarista. Básicamente este modelo es una crítica, este modelo surge por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y es una crítica a sociedades que son extremadamente individualistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque dicen que en el fondo no puede haber una sociedad ni una democracia que funcione bien si las personas son excesivamente individualistas y solo velan por sus intereses y les da lo mismo, ¿no es cierto?, lo que pase con el vecino, le da lo mismo lo que pase con la comunidad. Entonces, en esta visión, nosotras y nosotros somos ciudadanos porque compartimos una cierta cultura común, ¿ya? Esta cultura es un modo de vida compartido, ¿ya? Es un modo de vida donde nos reconocemos. No sé,
Todavía yo creo que nos reconocemos ciertos símbolos, ¿no es cierto?, en ciertas festividades, en ciertas cosas que decimos en realidad son parte de nuestra chilenidad, ¿no? Ese modo de vida compartido es la base de la ciudadanía. Ahora, esto también significa que en un Estado, ¿no es cierto?, pueden haber distintos modos de vida compartidos, ¿no? Y van a haber grupos que van a tener un modo de vida específico y van a tener también, por supuesto, su manera de entender las festividades, la religión, la política, y eso también importa, las identidades también importan, ¿ya? Hay identidades comunitarias que importan. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que está en la nueva Constitución, con la plurinacionalidad, ¿ya? Sí, hay grupos humanos que tienen su forma de ver el mundo, que quieren también su autonomía, y eso de alguna manera hay que integrarlo dentro de un Estado. ¿Cómo vienes, por ejemplo? Bueno, los mapuches, ¿no es cierto? Grupos en el fondo que puedan compartir un idioma, una cultura, una historia en común, ciertos símbolos, ¿cierto? Y pueden coexistir también grupos que son a la vez miembros de pueblos originarios y a la vez parte de un grupo más grande que podría ser parte de la comunidad política de los chilenos. Lo interesante acá es que no hay una ciudadanía si no se consideran las identidades de por lo menos las comunidades más importantes que hay en el país. Si tú construyes una ciudadanía donde en el fondo la gente no tiene espacio para expresar sus convicciones de mundo, ¿no es cierto?, sus ideas, es una ciudadanía que incluye una parte importante de las cosas que importan a esas comunidades. O sea, el hecho de que se reconozcan esas culturas diferentes, se les dé espacio, significa como una representación, no significa eso. Es integral, no, de hecho la nueva Constitución dice que forman parte de un mismo Estado. Exacto, pero eso es lo que mucha gente entiende que se va prácticamente se va a dividir. No, Lo es así. transforman. ¿Ah? Lo transforman para que... No transformar, es integral, lo de respetar la... No, pero la información. Claro, que hay interpretaciones, ¿no es cierto?, de la nueva Constitución. Pero en realidad esto también tiene que ver con otra cosa, que es que en estos modelos de democracia se hace mucho énfasis en la participación local, que podría ser, digamos, a nivel de municipalidad, ¿no es cierto?, barrio, a nivel regional, etc. Porque se entiende que en un país que realmente tiene un territorio muy grande, hay grupos humanos que varían, ¿no es cierto?, que también tienen sus identidades propias. Y por lo tanto, hay que aceptar el poder de decisión de esas comunidades para que esas comunidades tomen decisiones en relación a las cosas que les afectan a ellos, ¿ya? No es lo mismo problemas que sean en el sur de Chile, que los problemas que sean en Santiago, que los que sean en el norte. Y la manera de entender esos problemas de las personas es distinta porque tienen una historia en común que, siendo chilenos, también tiene que ver con una historia de la región, etc. Entonces el modelo comunitarista, por así decirlo, apunta a un Estado más descentralizado, ¿ya?, donde las y los ciudadanos tengan más relación con los gobiernos locales que con los gobiernos centrales, ¿cierto? O sea, en el fondo demasiado solo Santiago. Claro. O sea, hay digamos, una crítica muy fuerte de los estados demasiado centralizados, porque en general lo que tiende a pasar es que lo que determina que es importante para Santiago parece como que fuera importante para todo Chile. Que las necesidades de Santiago se escuchan más que las necesidades que ocurren en otros. Por el más Más que el céntrico es que ahí se concentra el poder. Al ser centralizado se concentra mucho el poder en la capital en general. Hay otro modelo que también, digamos, puede que nos resuene, que es un modelo democrático deliberativo, ¿ya? Esto básicamente significa que no basta con votar, ¿ya?, sino que en realidad lo que nos hace ciudadanas y ciudadanos en pleno derecho es participar deliberando y discutiendo con otros, ¿ya? La democracia no consiste solo en el voto. Mucha gente piensa que porque cada 4 años, 3 años nos citan a votar por uno de los rostros que están en una palometa, ya eso es democracia. En realidad la democracia es una manera, ¿no es cierto?, de tomar decisiones en las que las y los ciudadanos pueden
discutir entre ellos, opinar entre ellos y tomar decisiones. Por supuesto, eso, digamos, se concentra generalmente en el Parlamento a través de los representantes de la ciudadanía. Pero también hay en muchos países un esfuerzo, ¿no es cierto?, para que la democracia también se practique en otros niveles y ojalá pueda vivirse incluso desde los colegios, ¿no? Señala que, por ejemplo, las y los niños discutan sus problemas, definan por ellos mismos sus propias normas, etc. Porque la base aquí que hay en el modelo de democracia deliberativa es que las normas van a ser legítimas y las vamos a encontrar justas en la medida en que podamos participar en la discusión y en la decisión de las reglas que nos vamos a aplicar a nosotros y nosotras mismos, ¿no? Es decir, una ley la voy a obedecer no tanto porque me la imponen, sino porque en realidad nosotros mismos decidimos imponer nuestras reglas, ¿no? Pasa lo mismo en los consejos de curso, por ejemplo, es mucho mejor en vez de que llegue el profesor jefe y les diga ya, ustedes se van a comportar así, estas van a ser las normas de convivencia, que las mismas chiquillas y chiquillos decidan, ¿no es cierto?, conversando y discutiendo entre ellos bajo qué normas quieren estar. Porque cuál es la cosa, ahí van a participar, ¿no es cierto?, de la ley y de establecer esas normas. Pero el momento importante es el momento que nos hace ciudadanas y ciudadanos, es justamente el momento en que vamos a discutir y vamos a razonar y vamos a opinar. No hay democracia sin una ciudadanía que esté interesada en opinar, en discutir y en conversar con otros. Por supuesto, alguien por ahí decía que hoy día está difícil conversar, ¿no es cierto?, porque entre que proliferan las fake news, ¿no es cierto?, las noticias falsas, entre que uno se mete en un foro y empiezan, digamos, a atacarse unos a otros. Y por eso tiene que haber una ética, y eso lo vamos a ver curso de cómo convivir en democracia, porque hay muchas redes sociales ahora que claro. Y eso al final crea mucha corrupción. Sí, porque lo que pasa es que hay una base, ¿no es cierto?, de cualquier grupo que tome decisiones y discuta juntos, que es el respeto de los derechos humanos. O sea, lo único que aquí se dice, el punto de partida para podemos discutirlo todo, ¿no es cierto?, y podemos tener los malos, bueno, pero siempre hay que respetar los derechos humanos de las personas, y eso significa básicamente respetar la dignidad, ¿no es cierto?, no discriminar, tener un trato igual con las demás personas. Si esa ética de los derechos humanos se mantiene, va a ser posible que podamos discutir. Si eso no existe, caemos en lo que estamos viendo ahora, donde hay gente que dice, bueno, pero este no tiene derecho a hablar, porque aquí... ¿Por qué no fue a votar? ¿Ah? ¿Por qué no fue a votar? Porque no fue a votar, etc. Están desacuerdo. Tenemos la noticia de la pelea que tuvieron en los republicanos. Ah, claro. Que por no estar de acuerdo llegan a un conflicto mayor. Sí, en realidad es... Claro, en realidad estamos en una cosa que, bueno, yo podemos discutir más en que hoy día la democracia está desafiada por un montón de cosas que, digamos, como hoy día las nuevas tecnologías exaltan determinados tipos de emociones, ¿no es cierto? La gente como de repente no se le ve el rostro, no sabe quién es, pues llega y se da el lujo de tratar a las otras personas como se le antoje, ¿no es cierto? Hay acto que hoy día que está pasando en esos términos. Bueno, estas concepciones de ciudadanía las podemos poner en relación cómo han ido evolucionando los derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos se suelen agrupar por generaciones. ¿Ya? Existirían hasta el momento 3 generaciones de derechos más o menos, digamos, que han sido aceptados. Y hay, por supuesto, hay gente que habla de una 4ª generación de derechos hasta de una 5ª generación de derechos, pero bueno, eso es porque han existido cambios en nuestras sociedades que son importantes y algo mencionaré al respecto. Los derechos de primera generación surgen entre los siglos XVII y XVIII y básicamente son primero los derechos fundamentales, los derechos que tienen que ver con los derechos más básicos de las personas, el derecho a la vida, ¿no es cierto?, derecho a la libertad, también derechos civiles y políticos, el derecho a tener un debido proceso, ¿no es cierto?, el derecho
la libertad de expresión, la libertad de conciencia, etcétera, que son en general los derechos que son de la persona, del individuo, ¿ya? Luego tenemos la segunda generación de derechos humanos que se desarrollan entre el siglo XIX y el siglo XX y que tienen relación con el auge de los primeros movimientos obreros en el mundo, con lo que se llamó en su momento la cuestión social, ¿ya? Cuando el capitalismo empieza, ¿no es cierto?, a desarrollarse en Europa en el siglo XIX, empieza la sociedad industrial a generar una gran masa de personas que ciertamente trabajaban, pero en condiciones de bastante miseria, ¿no es cierto? Empieza a discutirse si esa realidad está bien y cómo se puede remediar. Entonces aparece esta segunda generación de derechos humanos que básicamente se le llaman derechos de igualdad. Básicamente la idea aquí es que tú no puedes tener un ciudadano o una ciudadana que pueda ejercer sus derechos si no tiene una base de bienestar mínima material para poder ejercer esos derechos. Es decir, una persona que no tiene dónde dormir, que no tiene cómo alimentarse, que no tiene trabajo, que no puede subsistir por sí misma, va a estar en una situación en la que no va a poder ejercer plenamente sus derechos. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario no solamente una igualdad ante la ley, una igualdad formal, sino también una igualdad social y económica, y eso se llama muchas veces la igualdad material. ¿Ya? Y eso, por supuesto, significa entonces que el Estado ya tiene que dejar de no intervenir, ¿no es cierto?, en asuntos de los individuos y tiene que dar lo que hoy día se llaman los derechos sociales. ¿Sí? Los derechos sociales, que significa entonces que además el Estado tiene que tomar, ¿no es cierto?, tiene que recaudar impuestos y con esos impuestos hacer políticas públicas y generar servicios públicos para darle esos derechos sociales, sobre todo a asegurarle a las personas que no tienen. Entonces en esta época empiezan a aparecer los derechos sociales en educación, salud, derechos laborales, protección social, etc. Y también aparecen los derechos en el trabajo, ¿ya? Porque en esta época se discutió mucho cómo poderle dar poder a los trabajadores para que puedan, ¿no es cierto?, mejorar sus condiciones de vida frente a los patrones. Antes la relación, ¿no es cierto?, era de absoluta explotación de los patrones sobre las empleadas y los empleados. No existía ningún tipo de derecho, ni a huelga, ni a descanso dominical, ¿no es cierto?, no había nada de eso, sino que tuvo que darse una larga lucha de los trabajadores por ir ganando estas cosas. Explotación. ¿Ah? Explotación. Claro, una explotación, digamos, muy fuerte, muy terrible. Y para eso entonces también es importante el derecho a la sindicalización, a la libertad sindical, ¿no es cierto?, todo lo que hoy día es parte del lenguaje común que tenemos todas y todos los que participamos, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo y el mundo del sindicalismo. Entonces eso está en la segunda generación de derechos humanos. Por lo tanto, cuando la gente dice, oye, pero que meten tantos derechos nuevos y todo lo demás, no, la mayoría de los derechos, por ejemplo, que están en la nueva Constitución, tienen su origen en esto. Hay algunos, por supuesto, que son de la tercera generación, pero la mayoría, el derecho a la educación, a la salud, etc., forman parte de algo que se viene peleando desde el siglo XIX en adelante. Lo importante acá es que, en general, para que existan los derechos de segunda generación se necesita un Estado que se haga cargo de esas tareas sociales y económicas. ¿Sí? Si bien es cierto que también existe en Chile el modelo de la subsidiariedad, que significa que algunas de estas tareas pueden ser asumidas por los entes privados, pero en general en todas partes del mundo se dijo el representante de garantizar los derechos es el Estado, ¿ya? Y para eso tiene que redistribuir la riqueza, ¿no es cierto?, para que se pueda producir esta igualdad y toda la gente pueda efectivamente reclamar sus derechos y sus libertades que tienen como ciudadanos y ciudadanos. La tercera generación de derechos humanos corresponde a la situación que se va a generar después de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a ver que ya se va a considerar que los derechos no solamente son de la persona en su calidad de, digamos, de individuo, y también
y no solo también de la persona en su calidad de trabajador o trabajadora o miembro de la sociedad en tanto un proceso económico, sino que también aquí van a aparecer los derechos colectivos, ¿ya? Aquí aparecen los derechos de distintos pueblos a tener su propia cultura, su propia cosmovisión, su propia religión, ¿ya? También aparecen los derechos medioambientales. Una de las cosas que va a aparecer con fuerza después de la Segunda Guerra y sobre todo en los años 60, 70 es la idea de la importancia del medio ambiente, ¿ya? No porque de repente no hayamos despertado con una gran conciencia, sino porque se empezó a hacer evidente que el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de la industrialización, las formas de consumo, la forma en la que estábamos extrayendo recursos naturales estaban llevando digamos, o están llevando a nuestro planeta a una crisis ecológica de importancia. Entonces empieza a aparecer el derecho al medio ambiente, no solo para, digamos, para la supervivencia de nuestras sociedades, sino que también para la supervivencia de la especie. También se hablan los derechos de tercera generación, de la promoción de la paz y la no violencia, de la autodeterminación de los pueblos, etc. Y se hace un énfasis en que vivimos en un mundo globalizado, donde frente a los desafíos que tenemos hacia el futuro, no basta con que los estados puedan resolver los problemas, sino que hay que cooperar internacionalmente, y en esa cooperación internacional tienen que participar personas de distintas culturas, porque esa diversidad es riqueza, y además no puede quedarse todo en manos de los estados, sino que la sociedad civil también tiene que participar en eso, ¿sí? Hoy día, digamos, no se trata de que los estados sean como esos estados, muchas veces se llaman estados paternalistas, que le dan toda la gente, sino que en realidad la sociedad civil también tiene que organizarse en distintos grupos, movimientos, etcétera, para ir de alguna manera co-gobernando con los estados, con los gobiernos, con los parlamentos, etcétera. Y la cuarta generación de derechos humanos, que ya es propiamente del siglo XXI, hace énfasis en la necesidad de que las nuevas tecnologías de la informática, de la comunicación, etcétera, y todos los nuevos avances tecnológicos y científicos estén al alcance de las y los ciudadanos, y además que los derechos que vivimos en el mundo, por así decirlo, real, también valgan en el mundo virtual, ¿no es cierto? En tanto que nosotros somos usuarios de redes sociales, ¿no es cierto? En tanto que somos parte de lo que se llama un ciberespacio, ahí también tenemos que tener derechos, y en ese caso tenemos derechos digitales. Por ejemplo, una de las cuestiones bien importantes es el derecho a el resguardo de tu información personal. Hoy día hay muchas empresas que probablemente las conocen como Facebook, ¿no es cierto?, como Instagram, donde uno participa de estas cosas que son muy entretenidas y lo demás, pero aporta una cantidad de datos sin ningún tipo de resguardo de lo que pueden hacer con tus datos. Entonces, hoy día hay, digamos, toda una preocupación por cómo garantizar una ciudadanía digital que tenga, que nos guarde en sus derechos. Bien, la ciudadanía en Chile, hasta donde lo establecía o establece la Constitución de 1980 con todas sus modificaciones, establece que el ciudadano en Chile que tiene 18 años y no haya sido condenado por pena efectiva, que hasta donde entiendo, no soy abogado, vamos a preguntar allá a la patria, si las penas efectivas son las más graves del Código Penal, ¿no? Son las 5 años y un día, ¿no? No, hay de incendio es más, tiene más, el delito de incendio tiene más pena, pero 5 años es como el promedio, no es lo máximo, digamos. Claro, pero digamos, en realidad lo que está haciendo el énfasis acá es que, por ejemplo, la falta y todas esas cosas no le quitan la ciudadanía a una persona, tiene que ser una pena privativa de libertad. Que le quite, que le restringe la libertad. El derecho a sufragio y el derecho a optar
El derecho supuesto es válido en Chile y en el extranjero, ¿no es cierto? Se puede optar a cargo de elección popular, según los procedimientos establecidos por la Constitución vigente. Y eso puede ser, digamos, asociarse a un partido político. Y también, pero eso debería estar cerrado, también el derecho a ingresar como funcionario del Estado también es de las y los ciudadanos, ¿no? A partir de lo que establece cada ministerio, etc. Chilenos y chilenos son todas las naciones en el territorio nacional, hijas e hijos de padre o madre chileno, y los extranjeros nacionalizados por carta o por gracia. Esas son las condiciones que establece la Constitución del 80 para eso. Solo para comparar, fíjense lo que establecía la Constitución de 1925. Ciudadano era aquel mayor de 21 años que supiera leer y escribir, que estaba inscrito en los registros electorales. Imagínense, para 1925, cuántas personas podían ejercer realmente el derecho a sufragio. Si la mayoría no sabían ni leer ni escribir, muchos de ellos no eran inscritos ni siquiera en los registros, digamos, de nacimiento, ¿no es cierto? Y que tampoco sabían inscribirse en los registros electorales. Y se excluían enfáticamente las mujeres, los menores de 21 años, los analfabetos y aquellas personas que no estaban inscritas en eso. ¿Ya? ¿Qué modificaciones hubo entre 1925 y la Constitución de 1980? En 1935 se logró el voto femenino para las municipales, ¿ya? Las municipales. En 1949 se logró el voto femenino a nivel nacional, es decir, que se podían elegir parlamentarias y senadores. Y en 1970 ¿ya? Se rebaja a 18 años y se elimina la exclusión por analfabetismo. 1970 me da la impresión que fue cuando sale electo Allende, ¿no? 1970. Entonces, si se fijan, digamos, la ciudadanía, lo que hoy día tenemos como ciudadanía es una cosa bastante reciente, ¿ya? En general, fue un proceso lento y largo. Solo para hacer la comparación, digamos, con lo que plantea la nueva Constitución, ¿ya? En el artículo 114, esto no lo incluí porque no sabemos si va a quedar esto o va a quedar como una propuesta que va a ser modificada. Dice, son chilenas y chilenos quienes hayan nacido en el territorio de Chile, se exceptúan las hijas e hijos de personas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, quienes sin embargo podrán optar a la nacionalidad chilena en conformidad con la Constitución y las leyes. Después dice B, ser hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. C, obtenga la carta de nacionalización en conformidad con la ley. U, D, obtengan especial gracia de nacionalización por ley. Esto se le da, por ejemplo, a personas destacadas que tienen una relación con Chile, se les otorga una... Claro, deportista, gente también que ha trabajado en Chile mucho tiempo, se les da por gracia de la nacionalidad. No se exigirá la renuncia a la nacionalidad anterior por obtener la nacionalización chilena. Toda persona podrá exigir en cualquier momento documento oficial de identificación. Bueno, básicamente, como ven, esto mantiene la nueva Constitución mantiene lo que estaba establecido en la antigua Constitución respecto a la ciudadanía. La Constitución de 1980 vincula la ciudadanía a una serie de derechos fundamentales, ¿ya? Habla de derecho a la vida y a la integridad física, igualdad ante la ley, debido proceso, inviolabilidad del hogar y la vida privada, libertad personal y seguridad individual, libertad de trabajo y enseñanza, medio ambiente no contaminado, libertad de opinión e información, derecho a sindicalizarse y asociarse, libertad de empresa, libertad de protección de la propiedad privada, etc. En esa Constitución hay derechos, por ejemplo, que si bien están consagrados en la Constitución,
no son válidos para todas las personas que viven en el territorio. Por ejemplo, los derechos laborales son por supuesto para todas las personas que trabajan en Chile, que han sido en general contratados, pero los extranjeros, por ejemplo, para poder acceder a esos derechos requieren un permiso, ¿no es cierto?, para trabajar en Chile. La Constitución del 80, frente a esos derechos fundamentales, los que leíamos en la diapositiva antes, ¿no es cierto?, ¿ya?, dispone de mecanismos para proteger algunos derechos, sobre todo los derechos que tienen que ver con la persona, con el individuo. Por ejemplo, lo que se conocen como los recursos de protección. Pero hay otros que no contemplan cómo se van a proteger, o no garantiza un mecanismo para protegerlos. Por ejemplo, todo lo que son los derechos sociales, básicamente quedan enunciados, pero no se dice explícitamente cómo se van a defender. Por eso es que se dice que la Constitución del 80 tiende a favorecer los derechos de primera generación, que son los derechos individuales, ¿cierto? Y la Constitución del 80, sin embargo, asegura o dice que existe un derecho a la sindicalización y acciones que tienen que ver con la salud. ¿Ya? Ahora hay que decir que la Constitución del 80 fue modificada varias veces. ¿Ya? El 90 me parece y el 2005. Aquí empezaron a aparecer algunos derechos que fueron mejor protegidos que otros. Por ejemplo, los derechos del consumidor, por lo menos, quedaron consagrados en parte de la Constitución, aunque después, como operó la ley, hubo problemas y se le quitó de alguna manera el poder o los dientes a esa protección de los consumidores. ¿Un mediador más para esto? ¿Ah? ¿Un mediador? Claro, por ejemplo, ahora se quiere volver, digamos, una noción fuerte que exista también una institucionalidad que defienda a los consumidores. ¿No? Pero eso estaba de alguna forma ya en la Constitución del 80, pero como que fue mal aplicada. También hay una cosa que muchas veces se habla, pero no se menciona cuáles son los derechos, los deberes de los ciudadanos y ciudadanas. La Constitución del 80 habla de los deberes ciudadanos, que son respetar a la patria y los símbolos nacionales, honrar a la patria y defender la soberanía, preservar la seguridad y valores esenciales de la tradición chilena, hacer el servicio militar y las cargas personales como ser vocal de mesa o pagar impuestos. Si se fijan en el énfasis cuando hablan de los derechos o los deberes de los ciudadanos, se refieren a una cosa que tiene bastante que ver con la ideología que inspiró la Constitución del 80, más que una cosa que tenga que ver, no sé, de aportes que tenga que hacer la sociedad, quizás pagar impuestos y ser vocal de mesa se entiende. El resto parece ser como algo más bien de pretender que la gente tenga un cierto sentimiento hacia el país específico, etc. También se hablan los deberes de los padres de educar a los hijos y de la función social de la propiedad privada, pero nunca se especifica de manera, digamos, precisa en qué consiste esa parte social de la propiedad privada. Más bien tiende a favorecerse una visión de la propiedad privada así, a secas, más que la función social, que en el fondo la función social es que la propiedad privada nunca puede ejercerse de tal modo que afecte al bien común. ¿Sí? Sí, por ejemplo, se tendría que ver con los recursos naturales, no sé, con cosas que son, digamos, que son parte de bienes comunes, no debieran ser exclusiva propiedad privada de algunos en desmedro, ¿no es cierto?, del bienestar de muchos. Bueno, otro concepto importante es el concepto de Estado. ¿No? El concepto de Estado básicamente tiene que ver con la organización, la representación y el ejercicio del poder político en una sociedad. En la forma en que se organiza el poder en una sociedad, en general se habla de una estructura de instituciones que está regulada por leyes y que de alguna manera se esfuerza por
mantenerse, ¿no es cierto?, en el tiempo. Los estados tratan de conservarse, como decía Maquiavelo, ¿no? De forma más técnica, el Estado es un poder de una organización que ejerce ese poder o su jurisdicción sobre un territorio, ¿ya? El Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, es decir, es el único que puede ocupar la fuerza a través de la policía, etcétera, para hacer cumplir las leyes, ¿ya? Ningún ciudadano, por ejemplo, o ciudadana, se tiene que creer con el derecho, ¿no es cierto?, de hacer por sí mismo cumplir las leyes. Nadie está sobre la ley. ¿Ya? Nadie está sobre la ley, justamente. El Estado también tiene la capacidad de crear nuevas leyes o normas, ¿ya? Y de obligar a las de los ciudadanos a respetar esas normas. Y por último, los Estados tienen la capacidad de resolver los temas públicos mediante la administración pública. El Estado tiene una parte que consiste, ¿no es cierto?, en lo que uno conoce como el gobierno, el poder ejecutivo, el poder parlamentario, los tribunales, y tiene también el aparato público de la administración pública que de alguna manera se hace cargo de los problemas que hay en la sociedad e intenta resolverlos. Conceptos relacionados con el Estado. Primero, la idea de soberanía, ¿ya? Cuando se habla de la idea de soberanía, se habla de un poder, ¿no es cierto?, que no depende a su vez de otro poder. Antes se decía los reyes eran soberanos porque los reyes no tenían que consultarle a nadie para ejercer su poder. Por supuesto, hubo un momento en que los reyes tenían que consultarle a los papas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en los estados modernos, las autoridades máximas... Todos los temas hemos estado los papas. Tenían un ámbito, ¿no es cierto?, de autonomía, pero en general, por ejemplo, si tenían que decidir cuestiones como ir o no ir a la guerra o en relación a cómo administrar su economía, siempre había, ¿no es cierto?, una injerencia de la Iglesia en el Estado. Por eso la lucha en un tiempo de los Estados fue por separar la Iglesia del Estado, o sea que la Iglesia no se metiera en los asuntos políticos. Ahora, cuando se habla de soberanía actualmente se habla de que los Estados no tienen que consultarle a nadie por encima de ellos o sus autoridades para para tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, el Parlamento soberano, el Poder Ejecutivo soberano, ¿no es cierto?, no tiene que consultarle a otra instancia las decisiones que va a tomar. Ahora esa soberanía se ejerce sobre un territorio, ¿ya?, donde las autoridades tienen poder sobre ese territorio, que puede ser marítimo, terrestre, aéreo y también todo lo que contemple los espacios que contemplen las leyes. La nación, ¿ya?, también es un concepto importante que refiere a las personas, grupos o poblaciones que viven en un territorio dominado por el Estado y que comparten características culturales, ¿ya? Es decir, pueden existir bajo esta noción naciones que convivan dentro del Estado, ¿no?, que para eso tendrían que tener características culturales como idioma, religión, historia o algunas instituciones comunes. Y lo que señalamos, se hace la diferencia entre el Estado, que es la estructura, ¿no es cierto?, la estructura política y sus distintas organizaciones, y el gobierno, que es esa estructura, por así decirlo, en acción, ¿ya? Es decir, son los mecanismos para tomar decisiones políticas y las funciones administrativas. Para ponerlo más simple, cuando se habla de Estado, se habla como de la estructura, como la foto, ¿no es cierto?, estática de las instituciones, y cuando se habla del gobierno se habla de las acciones que se realizan en cada momento, y los gobiernos pueden variar, pueden ir variando, por ejemplo, la forma en que se aplican
se administra dentro, por supuesto, de las leyes, pero pueden ir variando los criterios, por ejemplo, con que se hacen políticas públicas o se toman decisiones. Eso va a depender de quién esté en el gobierno. ¿Ya? Bien, rápidamente, digamos, algunas nociones de la historia de los estados. Los estados nacieron aproximadamente durante la Edad Media, desde los antiguos reinos que existían en Europa, ¿ya? Y se fueron desarrollando hasta que en el siglo XVII más o menos vamos a encontrar unas monarquías feudales en España, Francia e Inglaterra, que eran las monarquías absolutas. Esas monarquías absolutas fueron la base de los estados modernos, porque en el fondo generaron una estructura que concentraba mucho el poder. También, junto con estas monarquías, existían ciudades que tenían su forma de organización más o menos autónoma e independiente, y eso se llamaba las repúblicas. Entonces, bajo esos dos modelos se empezó a fraguar algo que lo que conocemos como los estados modernos. Ahora, en los siglos XV al XVIII vamos a tener los estados absolutos, que son estados donde no existe la separación de poderes. Todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están concentrados en la figura del monarca y su corte, ¿ya? Básicamente, estos estados se dedicaban a, bueno, además de concentrar este poder, a tener una gran burocracia que administraba el país, manejaban los ejércitos, manejaban la riqueza del país o la hacienda pública, lograban unificar un territorio donde existían muchas veces diversas naciones. Los estados en Europa existen diversos grupos humanos que tienen idiomas distintos, incluso culturas y tradiciones distintas, que eran unificados bajo un mismo estado. Eso ocurre en Francia, ocurre en España, ¿no es cierto? ¿Ya? Que eran unificados bajo un mismo estado. Y la característica que tenían es que el rey o el soberano estaba por encima de las leyes, o sea, el rey podía cambiar las leyes cuando él se le antojara, y estaba también por encima de la voluntad popular. ¿Ya? O sea, eran estados, no eran estados de derecho ni eran estados democráticos. En un estado de derecho, el presidente se somete, igual que cualquier ciudadano y ciudadano, a las leyes, y las leyes, a su vez, emergen de la voluntad democrática de los ciudadanos que votan por unos representantes que hacen la ley. Luego tenemos la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, en 1789, donde se colocan dos principios súper importantes. Primero, el que el soberano, en este caso el rey o quien esté a la cabeza del Estado, responde al verdadero soberano, que es el pueblo. Es decir, todo poder es un poder que se hace en nombre de la representación del pueblo. ¿Ya? El presidente lo que está representando es la voluntad popular. ¿Ya? El rey, si hay un rey, lo que está representando es la voluntad popular. ¿Ya? Y además, lo que señalamos, que ese soberano tiene que someterse a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano. Es decir, no hay nadie por encima de la ley. Luego, en el siglo XIX, tenemos los estados liberales, en el que el poder parlamentario resultó ser mucho más relevante que el poder ejecutivo. El poder parlamentario se entendía como una representación de los intereses de la sociedad, es decir, por así decirlo, los diputados, ¿no es cierto?, venían a ser los representantes de la sociedad con todos sus intereses y discutían entre ellos y establecían las normas. Hay una preeminencia de los derechos individuales, ¿ya? Hay también una constitución que establece las normas básicas por las cuales se va a gobernar, y también algunos objetivos políticos claves como mantener el orden público y mantener una economía pujante y donde no intervenga el Estado. Estos fueron durante el siglo XIX el tipo de, digamos, de Estado
que tenía esas características. Luego tenemos los estados democráticos que surgen en el siglo XX, ¿ya? Si los estados liberales consistían en este voto censitario, es decir, solamente podían votar aquellas personas que tenían propiedad, ¿no es cierto?, que no trabajaban como asalariados, es decir, como una minoría. Los estados democráticos surgen con el sufragio universal y surgen con la sociedad de masas. Las grandes masas de trabajadores y trabajadoras pueden ahora participar del proceso democrático, ¿ya? Rige el principio de la mayoría, es decir, ganan aquellas iniciativas, aquellos candidatos que saquen la mayoría de los votos, ¿ya? El gobierno tiene que rendir cuentas al Parlamento de lo que hace. Surge, por supuesto, las políticas de redistribución de la riqueza a través de los impuestos, surgen las políticas sociales, etc. Eso durante el siglo XX, ¿no es cierto?, la primera mitad, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los estados estaban en ese proceso. También está la época en que empiezan a surgir las ideologías políticas que hoy día conocemos. Las ideologías liberales, socialistas, comunistas, surgen en este periodo, porque es el periodo donde entran las grandes masas, ¿no es cierto?, a participar del juego político. Después de la Segunda Guerra Mundial surge lo que se llaman los estados sociales y democráticos de derecho, donde en realidad ya no solo se trata de la participación de las masas en el poder, sino que también de que puedan ejercer una ciudadanía, digamos, de manera plena a través de una igualdad social y económica. Por lo tanto, aquí los derechos sociales se vuelven muy importantes, lo que llamamos los derechos de segunda generación. Posteriormente, como empieza un proceso de globalización, ¿no es cierto?, donde los países empiezan a comerciar con otros y empiezan, digamos, a cambiar el mundo, a finales del siglo XX, los derechos de tercera generación son importantes en estos estados, donde se considera necesario que el Estado intervenga de cierta manera en la economía para poder redistribuir la riqueza y para poder generar políticas sociales que apunten a esa igualdad social y económica. Las constituciones ya no son elaboradas por unas minorías, sino que se entiende que las constituciones se pueden cambiar y que las y los ciudadanos tienen derecho a participar de ese proceso, ¿ya?, lo que se llaman las constituciones abiertas. Los estados tienen que funcionar sobre la base de los derechos humanos y el derecho internacional, y el gobierno y el parlamento ya no solamente tienen que controlarse entre sí, sino que además ahora tienen que responder a la sociedad civil y a la opinión pública, ¿no? Entonces también es la época donde es importante que exista lo que se llama el cuarto poder, ¿no es cierto?, la prensa, que esté también controlando el actuar de los parlamentarios, ¿no es cierto?, del gobierno, donde también es importante que las organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos y otros grupos, tengan también la posibilidad de comunicarse con el gobierno y con el resto para ir también instalando sus demandas y también ir controlando lo que hacen los poderes, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un zoom a el estado en Latinoamérica. Ya vamos a ver cómo fue evolucionando. Hay tres etapas, ¿no es cierto?, el estado desarrollista. Bueno, tenemos, digamos, vamos a hablar de dos etapas fundamentalmente el estado desarrollista y el estado perdón, que aquí está. Vamos a hablar del estado en Chile, luego del estado en Latinoamérica. Ya. Bueno, ustedes saben que una vez que termina el proceso de independencia, entonces se empieza a desarrollar el Estado en Chile, ¿ya?
y parte de este proceso con lo que se conoció desde 1830 en adelante como la República Conservadora. El poder durante este periodo estaba concentrado en 2 ciudades, en Santiago y Valparaíso, y en realidad todo el esfuerzo en esta época del Estado fue por crear una coherencia administrativa y el orden interior. Eran estados que tenían un perfil bastante autoritario. Esta es la época de Portales. Es el famoso estado portaliano. Básicamente, el interés del Estado no es favorecer a las grandes mayorías, a las grandes masas, sino en realidad favorecer a los comerciantes, a los dueños de las mineras y a los grandes hacendados o dueños de tierra, los latifundistas. Es decir, era un Estado que estaba orientado de manera muy fuerte a favorecer a una clase social específica que concentraba el poder económico político. Era un Estado, por lo tanto, oligárquico, es decir, estaba controlado por una minoría que tenía el poder, sobre todo el poder económico. Es un periodo de marcado presidencialismo, es decir, la figura del presidente tiene mucho poder respecto al Parlamento. El presidente controla la Guardia Civil, digamos que de alguna manera es como el brazo armado, ¿no es cierto? Hay una abierta intervención electoral y política represiva contra los opositores a estas, digamos, a esta forma de organizar el poder. Es un gobierno autoritario, ¿no? En esta época, el tratamiento de los pueblos originarios básicamente consiste en que el Estado tiene que llegar a todos los territorios de los pueblos originarios, lo que se llamó la pacificación, ¿ya? Tienen que ser civilizados, es decir, tienen que dejar su costumbre, su lengua y todo, incluso cambiarse de nombre, ¿ya? Para formar parte del Estado, y tienen en el fondo ser chilenizados, ¿no? Es decir, una negación de estos pueblos originarios para que formen parte del Estado. El gran esfuerzo durante esta época fue intentar de lo que en Chile prevaleciera el principio de autoridad y el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque lo que existía en Chile era, digamos, una serie de caudillos, ¿no es cierto?, que estaban en las regiones y que tenían mucho poder. Entonces el esfuerzo de este periodo fue que el Estado impusiera la autoridad central y el orden legal. En el siglo XX va a comenzar un periodo que se llama el periodo desarrollista, ¿ya? Básicamente lo que se trata acá es de producir una descentralización de Chile y combinado con esa descentralización modernizar el país a través de la industria, ¿ya? Esto significa que Chile va a dejar de ser un país fundamentalmente agrario y va a pasar a ser un país o va a pretender ser un país industrial, ¿ya? Lo que significa también que va a aparecer una nueva clase social, la clase de los trabajadores y las trabajadoras industriales, que se suma al campesinado, ¿no es cierto?, pero que van a ser una nueva fuerza social importante, y eso va a dar origen a la cuestión social, ¿no? Es decir, cómo viven o qué trato va a tener el Estado con esta nueva clase social. En la época, ¿no es cierto?, en que está Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, donde se empiezan a formar las primeras organizaciones sindicales. El gran problema era la situación de miseria, la situación de hacinamiento, ¿no es cierto?, que vivían las y los trabajadores. En el año 1910 hay lo llamada crisis del centenario, donde está este régimen autoritario, ¿no es cierto?, choca con las ideas más liberales, más modernas, y empieza entonces un periodo más marcado por el parlamentarismo, que consiste en limitar el poder del presidente. En Chile hemos estado un poco en esa dinámica de o le damos poder al parlamento o le damos poder al ejecutivo, ¿ya? En 1900 ya desde 1907, ¿no es cierto?, comienzos de siglo, empieza a redactarse las primeras leyes laborales. En 1907 se consagra el derecho al descanso dominical. También es un periodo muy marcado
por las terribles matanzas de trabajadores, ¿no es cierto?, en Valparaíso en 1903, en Santiago en 1905, en 1907, por supuesto, la tristemente famosa matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. En 1920 se establece la ley de instrucción primaria obligatoria. Entonces, cuando vamos avanzando en este periodo desarrollista, se va viendo cómo el Estado, ¿no es cierto?, ya va intentando modernizar el país y al mismo tiempo va reconociendo la nueva realidad económica, las nuevas realidades sociales y económicas que van surgiendo. En 1925, este régimen con énfasis parlamentario se cambia a un régimen presidencialista democrático. ¿Ya? Acá el modelo de bienestar de Bismarck, que fue un canciller alemán, no sé si fue canciller o tiene otro nombre, pero fue como una especie de presidente alemán, que en su gobierno empezó a generar las primeras leyes sociales y las primeras instituciones destinadas a los trabajadores. Entonces, en esta época empiezan a surgir los beneficios para los trabajadores encarnados en el seguro obrero, en la caja de empleados públicos, etc. La primera forma en la que los trabajadores pueden organizarse para tener algunos beneficios, ¿no es cierto?, sociales, etc. En 1939 se crea la Corfo, las grandes instituciones que van a estar a cargo del desarrollo industrializador de Chile. Y aquí empieza, digamos, lo que fue la ambición de la época, que fue que Chile dejara de importar productos y comenzara a exportar productos. Sustitución de importaciones por exportaciones, que empezáramos a producir nosotros y a mandar para afuera nosotros en vez de tener que estar dependiendo de la economía de otros países. Bueno, desde el año 60 en adelante empieza un periodo de alta convulsión política, ¿no es cierto?, donde se empieza, digamos, los procesos sociales empiezan a acelerarse, empiezan a aumentar. Entre 1964 y 1970 tenemos el periodo que bautizó Eduardo Frei Montalva como la Revolución en Libertad, que fue, digamos, la idea de cómo aplicar ciertas políticas en beneficio de los trabajadores que pudieran aumentar la democracia y la igualdad social. Y el periodo de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, desde 1970 a 1973, que básicamente se intentó continuar este proceso de grandes frentes populares, ¿no es cierto?, de gobierno al servicio, digamos, de las demandas de los sectores más, menos aventajados de la sociedad, pero a través de una planificación económica y un consenso entre las clases. ¿Ya? Por supuesto, sabemos en qué terminó, digamos, ese proceso, ¿no es cierto?, en la dictadura que duró de 1973 hasta 1990. Básicamente ahí lo que había sido un camino, un desarrollo democratizador, ¿no es cierto?, de avances populares, se va a convertir ahora en la reducción y la focalización de las políticas sociales. ¿Ya? Es decir, sí, vamos a prestar ayuda a las personas, pero digamos focalizado en ciertos grupos nomás. El Estado ya deja de tener un papel preponderante en lo económico y en buscar, ¿no es cierto?, esta igualdad social y económica. Muchas de las prestaciones que daba el Estado, educación, salud, ¿no es cierto?, un montón, pasan al sector privado, la política de privatizaciones. El mercado empieza a transformarse en el gran sistema para asignar los recursos, ¿ya? Es decir, se va a determinar lo que la gente necesita a través de mecanismos de oferta y demanda, ¿no es cierto? En el sector sindical va a haber un debilitamiento de los sindicatos y un control de la expresión de las demandas sociales.
como vamos a estar en dictadura, ¿no es cierto?, va a intentar, los movimientos sociales van a estar durante mucho tiempo con una mordaza, sin poder dar cuenta de lo que pasa, hasta que por ahí ya desde los años, de la mitad de los años 80 en adelante, va a empezar a crecer el movimiento popular en contra de la dictadura y van a empezar a aparecer los movimientos sociales. ¿Ya? También va a ser digamos, una manifestación de este nuevo cambio del Estado en Chile, que se municipalizan muchas áreas sociales. Antes que eran grandes sistemas del Estado que estaban en presencia en todo Chile, ahora pasan a ser parte de la municipalidad, lo que significa una reducción en muchos casos de recursos, van a depender de los recursos de las municipalidades. Eso es claro que lo que pasó en la educación pública, ¿no es cierto? Que deja de estar de un sistema central a depender de las municipalidades, que ahí va a depender si la municipalidad de Condes, por ejemplo, tiene más recursos que la municipalidad de, no sé, de San Joaquín, la calidad de educación va a ser distinta y todo lo que... Bien. Entonces, desde el año 90 en adelante tenemos los gobiernos de la transición, los gobiernos marcados por los gobiernos de la concertación, los gobiernos de Elwin, Frey, Lagos, Michelle Bachelet, por lo menos hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet. Luego ahí se entiende que el primer gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Bachelet y el último gobierno de Piñera marcan una salida de este proceso. Y hasta el 2006, uno diría, hay una especie como de transición, y luego viene otra cosa que, digamos, hoy día queremos ponerle nombre porque es como la crisis que estamos viviendo ahora. De hecho, en 2006 en adelante empiezan los movimientos estudiantiles, ¿no es cierto? Luego en 2011 la revolución pingüina, 2019 el estallido social y ahora estamos donde estamos, ¿sabes? Eso ya es historia muy reciente, ¿no? La papa ahí caliente absoluta. Bueno, básicamente los gobiernos de la concertación pensaron el desarrollo con base en el mercado, pero haciendo algunas correcciones al modelo. Ricardo Lagos lo expresó alguna vez con la idea de crecer con igualdad. Crecer bajo más o menos los mismos modelos, ¿no es cierto?, con base en el mercado, pero con ciertas políticas de igualdad que se expresaron en temas que tienen que ver con acceso a la educación universitaria, ¿no es cierto?, correcciones a los sistemas de salud, etc. Básicamente la idea era que había que maximizar el rol del Estado para que cada cual partiera con una base de equidad, ya no igualdad sino que equidad, es decir, que existiera una suerte de base mínima de oportunidades para que de ahí cada uno pudiera desarrollarse como estime conveniente. ¿Ya? Por lo tanto, no un estado de bienestar, porque un estado de bienestar supone que el Estado te garantiza derechos, ¿no es cierto?, para que uno esté, digamos, con una cierta relatividad, una relativa tranquilidad en su pasar, ¿no es cierto? Aquí simplemente te dan una base mínima para que después uno pueda lograr lo que quiera en la vida, pero compitiendo con otros en el mercado. Esa era la idea que existía en ese entonces. ¿Cómo se implementa esto? A través de políticas públicas que van a ser abiertas a través de proyectos y programas abiertos a la iniciativa privada, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, el Estado va a poner la luca y los privados pueden participar, ¿no es cierto?, para generar proyectos sociales, ¿no es cierto?, y distintos programas. Un caso de esto, por ejemplo, Sename, ¿no? Un caso de eso. Se integra el llamado tercer sector, que es integrar a las organizaciones no gubernamentales, los voluntariados, fundaciones internacionales, etc. ¿Ya? El tercer sector se llama la sociedad civil. ¿Ya? Está el mercado, está el Estado y la sociedad civil. Básicamente, en esta época se intenta integrar a la sociedad civil en este proceso. Se instala la idea de capacitar a las personas para que puedan, por ellas mismas, generarse sus recursos para poder
competir en el mercado. Esto se llama la teoría del capital humano. Es decir, y está toda la lógica de la capacitación. Un tiempo trabajé en el FOSIS, por ejemplo, y la idea era generar fondos para capacitar a las personas. Entonces se les enseñaba un oficio, se les daba un set de herramientas básicas para que después esa persona salga al mercado y con eso pueda batirse, ¿no es cierto? Pero insisto, no es lo mismo que tener, por ejemplo, un derecho garantizado a la educación técnica, gratuito, no es lo mismo. Esto era simplemente dar unas herramientas básicas para que uno pudiera, porque básicamente la idea es que tú logras un lugar en la sociedad en la medida en que compitas por él en el mercado. Entonces, para, no sé, ganarte, hacerte tu negocio, tu emprendimiento, toda esa idea del emprendimiento, etc. Bueno, por otro lado también se va a intentar modernizar algunos servicios públicos y va a surgir, producto de 1990 en adelante, sobre todo en el año 94, el caso, creo que el caso de IGD fue el año 94, el primer caso de corrupción, ¿no es cierto? Empieza a haber toda una agenda para modernizar el Estado y para la probidad del Estado. Esto significa que se va a generar una serie de leyes para intentar detener la corrupción, regular el lobby, etc. Y se van a hacer una serie de reformas a la Constitución de la Constitución de 1980, sobre todo el año 2005, que son las reformas que impulsó Ricardo Lagos. ¿Hasta qué hora tenemos? 12:30. 2:30, ya. Yo creo que voy a llegar hasta las 12, entonces. Bien, vamos a... Entendemos, ¿no es cierto?, que Chile se define como una democracia, ¿ya? Pero ¿qué es una democracia? ¿Ya? Entonces, primero, una democracia es un sistema que se dota a una sociedad para tomar decisiones basadas en elecciones libres y universales de representantes. Es decir, nadie de los ciudadanos van a una elección, eligen a sus representantes, por lo tanto es una democracia representativa, ¿cierto? Y estos representantes van a tomar decisiones respecto a lo que va a ocurrir en el país. Por supuesto, si toman malas decisiones, podemos en la otra vuelta no votarlas, pero en general no es una democracia directa, ¿no es cierto? Ahora, que pueden combinarse mecanismos de democracia representativa con democracia directa, donde las personas toman, digamos, pueden participar directamente en el poder, eso en general hoy día se busca eso, pero es difícil, porque hoy día las personas no tienen el tiempo, o no quieren, o muchas veces tampoco saben, ¿no es cierto?, cómo poder participar de forma más activa. En un régimen democrático, las y los ciudadanos tienen plenos derechos políticos, ¿ya? Participan en elecciones regulares e imparciales. En una democracia también tienen que existir controles y contrapesos entre los poderes del Estado. Esto significa que el Parlamento tiene que vigilar lo que hace el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tiene que vigilar lo que hace el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Y se controlan entre sí, nadie concentra todo el poder, sino que tiene que haber mecanismos, ¿no es cierto?, para que el poder no se concentre y esté vigilado por otros poderes y también por la ciudadanía. Un elemento de la democracia, de una democracia sobre todo participativa, es que los ciudadanos puedan hacer que sus gobiernos rindan cuenta de lo que hacen. En una democracia la vida pública está regulada por la Constitución, ¿ya? Básicamente la Constitución es el espíritu, ¿no es cierto?, como el alma de la vida pública de las y los ciudadanos. También en un régimen democrático moderno tiene que existir un pluralismo político, es decir, no se podría llamar una democracia
existe solo un partido político. ¿Ya? Hay gobiernos que se llaman democráticos, pero donde existe solo un partido político. En realidad, una democracia supone que existirían varios partidos políticos. Y no solo varios partidos políticos, también la posibilidad de personas que no pertenecen a partidos políticos puedan participar también en cierta medida de los procesos. ¿Ya? Y al mismo tiempo, además de pluralismo político, tiene que existir también una opinión pública, ¿ya? Que, por ejemplo, pueda opinar y controlar lo que hacen sus autoridades. Significa personas que puedan acceder a medios de comunicación, personas que puedan participar, reunirse, poder generar distintos movimientos o organizaciones para ir regulando lo que hacen sus autoridades. Otros rasgos de la democracia moderna. Estos otros rasgos no necesariamente son lo primero eran los mínimos, ¿no es cierto? Estos otros rasgos a veces pueden darse y algunos digamos, teóricos piensan que son muy buenos y otros piensan que en realidad no son tan necesarios. ¿Ya? Primero, que en una democracia moderna es necesario que las fuerzas políticas tengan una cierta capacidad de llegar a acuerdos. ¿Ya? Existen varios partidos políticos, existen varias fuerzas políticas, pero una democracia siempre tiene que posibilitar el llegar a mecanismos de acuerdo. ¿Ya? Si una democracia consiste solo en la fuerza de la mayoría, lo que puede pasar es que esa mayoría termina atropellando derechos de grupos minoritarios. Siempre va a haber en la democracia una suerte de, digamos, de tensión entre cómo equilibramos entre las decisiones las tomen las mayorías, pero que esas decisiones que tomen las mayorías no pasen a llevar, por ejemplo, los derechos humanos de minorías. ¿No? Una democracia también puede ser algo tiránico, por eso tiene que equilibrarse, ¿no es cierto? Y por eso también es muy importante no solamente que la ley garantice los derechos de esas minorías y de los individuos, sino que también propicie que en la política existe una capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Cuando que yo no me lleve solo la pelota para la casa, sino que pueda integrar, aunque a otros grupos que no sean mayoritarios, pero que sí son importantes para mi sociedad. ¿Ya? Por supuesto, en una democracia también el gobierno tiene que estar en manos del partido mayoritario, ¿no es cierto? Porque en eso consiste una democracia. Si sacan más votos, tienen derecho a tener, digamos, estar en el gobierno y tomar decisiones. El que también existan coaliciones, ¿ya? Diversos partidos políticos que se agrupan, nosotros lo conocimos como la nueva mayoría, ¿cómo se llama bueno, a Prodignidad ahora, los de derecha se llamaban bueno, la Alianza se llamaba antes, no sé cómo se llaman ahora, pero las grandes coaliciones, pero también tienen que coexistir con la posibilidad de que existan independientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora es interesante, por ejemplo, porque como los partidos tradicionales en todas las democracias del mundo están a la baja, ¿ya? Ocurre con los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, figuras que vienen del mundo independiente agarran mucho vuelo y empiezan a captar muchos votos y de repente se pegan el ascenso y llegan al poder. Pero cuando llegan al poder no tienen el sistema, ¿no es cierto?, que hay en los partidos políticos de controles, de disciplina, ni tampoco la formación. Entonces empiezan a aparecer esto que hoy día llaman los populismos de extrema derecha y incluso de izquierda, ¿cierto? Que son gente que, como la gente está chata en general de los partidos políticos tradicionales, empieza a votar por estas figuras que aparecen de repente como desafiando el sistema político, pero que son en realidad son inexpertos o no tienen cultura política, etc. Aquí en Chile tenemos nuestros representantes, pero aquí lo vamos a mencionar. Pero digamos, entonces tiene que haber un equilibrio entre, por así decirlo, los partidos políticos y coaliciones formales y los independientes. También tiene que haber en una democracia la posibilidad de plebiscitos y referéndums, es decir, preguntar directamente a la ciudadanía ante una decisión importante que se pronuncie. ¿Ya? También es importante que exista en una democracia
una fuerte sociedad civil y que existan partidos políticos. En una democracia moderna es muy difícil que exista sin partidos políticos. Partidos políticos tienen una función relevante en la sociedad. Que ahora estén en crisis, que estén con baja legitimidad, no significa que sea llegar y reemplazar los partidos políticos por otra cosa. Porque los partidos políticos de alguna manera no solamente sirven para juntar a gente que tiene una misma visión de mundo, una misma ideología, sino también sirven para preparar a los futuros políticos para estar en el gobierno. Claro, por supuesto, no solo partidos políticos, sino también una ciudadanía que esté ojo piojo, ¿no es cierto?, con lo que hace el gobierno, pero también lo que hacen los partidos políticos y cómo se relacionan esos partidos políticos con los grandes poderes económicos, etc. Bueno, se dan formas de democracia entonces donde vamos a tener distintas formas de gobierno que pueden ser presidencialistas, semipresidencialistas y parlamentarias. Vamos a ver rápidamente en qué consiste en esto. Tenemos el presidencialismo. Básicamente, en el presidencialismo se concentra en la figura del presidente, ¿no es cierto?, la jefatura del Estado y del gobierno, ¿ya? El jefe de Estado es electo popularmente por votación directa, encabeza el gobierno, ¿ya? Hay una separación de poder del Estado, es decir, que existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El presidente no puede ser destituido por el Congreso, ¿ya? Y el Congreso no puede ser cancelado por el presidente. Es decir, el presidente es una figura fuerte, pero el presidente no puede llegar y cerrar el Congreso. Y el Congreso tampoco puede llegar y destituir a un presidente. El semipresidencialismo, ¿ya?, consiste en separar la figura del jefe del Estado del jefe de gobierno. En el semipresidencialismo, el presidente es el jefe del Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno, ¿ya? El presidente tiene un programa, pero tiene que canalizar su programa a través del gobierno, y el primer ministro depende, ¿no es cierto?, y su gabinete, si el primer ministro, digamos, que controla todos los demás ministros, depende del Parlamento. Por lo tanto, todas las iniciativas del presidente requieren de un voto de confianza o censura que les da el Parlamento. Es decir, es un presidencialismo que está controlado por el Parlamento. Y está separada la figura del presidente de la figura del jefe de gobierno, que son estos países que tienen primeros ministros o primeras ministras. Y tenemos el parlamentarismo, que básicamente, ¿cierto?, en el Parlamento se forman distintas mayorías, y esas mayorías se reparten las distintas funciones del gobierno, ¿ya? Básicamente, una cosa que se encuentra, digamos, positiva del parlamentarismo es que tiende a la estabilidad, porque en general las distintas fuerzas políticas se ven obligadas, si quieren participar del gobierno, a llegar a grandes acuerdos. Por lo tanto, en general, los regímenes parlamentarios son más estables porque fuerzan, si quieren poder, a tener que tomar acuerdos, ¿ya? Los gobiernos dependen de que el Parlamento les dé el favor a sus programas o los censure. Compiten por las distintas fuerzas políticas, compiten por los cargos, ministro de, ministro de Economía, todos los ministerios de emergencia compiten en las distintas fuerzas. Ya no es que llega el presidente y designa, digamos, a sus ministros, sino que aquí en el Parlamento las fuerzas políticas compiten por digamos, desempeñarse en esos cargos. Y suele pasar que en el parlamentarismo hay parlamentarios que también pueden tener funciones de ministros. Una cuestión también que está muy asociada al Parlamento es que cuando el parlamentarismo se desarrolla, en general el Estado se separa de los partidos políticos y se genera
un sistema de administración pública bastante independiente, donde muchas veces los funcionarios públicos de alto rango tienen tanto o más poder que los ministros. Eso ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, donde hay un funcionariado público, ¿no es cierto? Una administración pública que tiene mucho poder y genera una carrera. Es decir, hay gente que está, ¿no es cierto?, a cargo de ministerios, agencias que tienen mucho tiempo en el mundo público. Entonces se transforman en autoridades independientes. Bueno, ya vamos a terminar. Nos queda decir algunas cosas sobre en qué están las democracias actuales, y con eso voy a dejar un ratito para que podamos conversar las últimas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué cosas han cambiado respecto a la democracia, ¿no? Primero, que estamos en un contexto de globalización y pérdida de poder de los Estados-nación. En general, hoy día en los estados vivimos en una economía integral, ¿no es cierto?, donde nuestras economías dependen de países que pueden estar, digamos, a millones de kilómetros, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, como estamos interdependientes, hoy día ningún país tiene una soberanía absoluta sobre su economía, sobre su alimentación, etc. ¿Ya? Por lo tanto, también los problemas de los otros pasan a ser problemas nuestros, ¿no? Hay, por supuesto, también una reacción contra la globalización. Hoy día muchos políticos, ¿no es cierto?, se proclaman quieren volver a que sus países sean soberanos, autónomos, y que puedan, por así decirlo, no tengan que estar respondiendo ante otros países por lo que hacen. Por ejemplo, Trump en Estados Unidos es muy de esa línea. Dice, Putin también. Entonces dicen, no creo en esto de la globalización, esto es un cuento chino. Lo que yo quiero es que mis países vuelvan a tener soberanía, no sé qué. Ahora es muy difícil porque en realidad hoy día las economías están integradas. Entonces, un país que quiera hacer eso o tiene muchos recursos, como China, como Rusia, o de alguna manera lo hace con un costo económico muy grande. En gran parte de esta economía global de que somos parte es porque tenemos una tecnología de la comunicación y la información que hoy día hacen que la posibilidad, ¿no es cierto?, de intercambio sea muy rápida, y por lo tanto también permiten que no solo la economía se globalice, sino que también se globalicen las sociedades, las culturas, ¿no es cierto? Ahora hay muchas más posibilidades de tomar contacto con otros grupos humanos que uno de repente antes decía, bueno, esta gente no... ¿Cuándo yo voy a, por ejemplo, a tener un amigo japonés? ¿O cuándo voy a poder yo tener a alguien? No, hoy día hay una comunicación global que por supuesto da oportunidades y también tiene sus consecuencias adversas, ¿no? Ya esto es importante, ¿no es cierto? La sociedad civil se ha vuelto cada vez más importante, ¿ya? Esto significa que los estados hoy día se plantean gobernando, cooperando con la sociedad civil. Eso significa cooperando con los sindicatos, cooperando con las organizaciones sociales, cooperando con los movimientos sociales, ¿ya? La misma sociedad tiene una capacidad de organizarse por sí misma y poder también instalar sus demandas, sus necesidades, incluso resolver por ella misma algunos de sus problemas. Existe todo, por ejemplo, una economía de las cooperativas y todo que apunta también a que no el Estado te regale las cosas, ni tampoco que tener que necesariamente a comprarlo todo en el mercado, sino que se puede organizar la sociedad de diversas formas para ser autónomo. Van a surgir una nueva serie de temas en la democracia que van a ir desplazando los viejos temas de los cuales se hablaba. ¿Cuáles eran los viejos temas que antes se hablaba? Por supuesto, ¿no es cierto?, de la necesidad de que exista la libertad política, también los problemas derivados de las clases sociales, ¿ya? Entonces en política se discutía mucho eso, lo que pasaba con los trabajadores, etc. Pero hoy día surgen unos temas que van
instalándose, ¿no es cierto?, en la opinión pública y que van marcando también la evolución de la política, como el feminismo, como el ecologismo, las disidencias sexuales, los pueblos originarios. Hoy día son temas que, ante los cuales la política tiene que, digamos, pronunciarse. Por otro lado, también vemos que hay un fenómeno en general en casi todas las democracias donde las personas desconfían de las instituciones y tienen un profundo deseo de, ojalá, no depender de las instituciones políticas, no depender de los partidos políticos, no depender, en el fondo, la idea de que los políticos, ¿no es cierto?, son corruptos y que ojalá uno no existiera para uno resolver más y mejor sus cosas. Ahora, por supuesto, eso es simplemente una ilusión. Creer que no necesitamos instituciones políticas, no necesitamos autoridades, no necesitamos leyes, no necesitamos partidos. Es una idea, digamos, falsa, porque en realidad toda sociedad depende de esas instituciones. Otra cosa es que no funcionen bien y qué podemos hacer con eso. Pero en realidad es bastante ilusorio pensar una sociedad que no dependa de la política. La política siempre va a ser necesaria, ¿ya? Por otro lado, la gente ya no se identifica con las ideologías políticas. No sé, hoy día cada vez es más difícil encontrar a alguien que se diga socialista o comunista o demócrata cristiano o liberal, ¿no es cierto? Y empiezan a surgir las identidades políticas. Empiezan a surgir ahora, ¿no es cierto?, personas que se identifican más con estos otros temas, con el feminismo, y dicen, no, yo soy feminista, no soy, de un partido político, sino que me identifico con el movimiento feminista, o yo soy ecologista, ¿ya? O yo estoy a favor de los pueblos originarios. Entonces, hoy día las ideologías también están quedando un poco de lado por estos nuevos temas, que también son los temas de futuro, lo vamos a ver un poco en la próxima sesión, ¿ya? Hoy día, la democracia, más que consistir en una deliberación, en una discusión de las y los ciudadanos en base a razones, se está convirtiendo en muchas veces un escenario donde las pasiones tienen más lugar que las razones. Entonces hoy día es muy frecuente que las personas frente a la política muestren indignación, muestren rabia, muestren ira, donde se intente censurar al otro porque no piensa igual que yo, esta famosa cultura de la cancelación, ¿no es cierto?, donde en realidad en vez de intentar llegar a un acuerdo o intercambiar opiniones con el otro, lo que hago es básicamente enfrentarme con él, echarle la foca, ¿no es cierto? Toda la democracia hoy día, un poco también por los mismos medios de comunicación que hoy día tenemos a la mano, se está convirtiendo en algo bastante más emocional que racional, lo cual representa un problema porque también hay muchos políticos, ¿no es cierto?, que toman eso, toman a la gente que está enojada, toman a la gente que está indignada y le echan más leña al fuego y empiezan a ganar adeptos, pero no porque tengan buenas ideas, no porque sepan qué hacer con el país, sino simplemente porque le dan una especie de voz de expresión a este descontento que tiene la gente. Entonces hoy día un gran desafío es cómo volver a hacer que la política no sea algo tan parecido como las barras de fútbol, y más parecido, digamos, a algo, por lo menos una conversación, ¿no es cierto?, más equilibrada. Esto mucho tiene que ver también con las profundas desigualdades que todavía persisten en el capitalismo, hoy día global. Es cierto que hay muchos países que han experimentado un desarrollo económico, etc., pero así como han experimentado una salida de la pobreza, también han visto cómo la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha acrecentado. Es cierto que en países como Chile la pobreza ha disminuido, pero la brecha que separa los que más tienen, que son el 0,001% del resto, es cada vez más grande. Y eso por supuesto genera frustración y todo, porque estos que tienen el 0,01% no solamente tienen la riqueza, sino también muchas veces controlan los medios de comunicación, muchas veces, digamos, acceden a las mejores universidades. Entonces se produce también un sentimiento de que, y muchas veces también son esos mismos que están ahí, son los que están en el poder político. Entonces la gente dice, ¿cómo alguien
que no tiene idea de lo que es tomar una micro, que no tiene idea cómo vive un trabajador, una trabajadora que gana el sueldo mínimo un poquito más, cómo ellos van a interpretar mis necesidades y se han convertido, ¿no es cierto?, en personas absolutamente alejadas de la gran mayoría. Entonces, por eso aparecen hoy día en la democracia tipos que dicen que representan al pueblo, que no son de esa élite y que si ellos llegan al gobierno van a hacer, digamos, cambios a favor de la gente trabajadora. Por ejemplo, Trump es el caso típico porque le dijo a los norteamericanos: ustedes están aburridos los políticos porque son alguien que ya no tienen que ver con ustedes, yo los voy a representar, pero por supuesto llegó al gobierno y no hizo nada de lo que prometió, y eso es lo que muchas veces se llama la tentación populista, es decir, políticos que en realidad se aprovechan de este descontento para, en el fondo, acceder al poder y, digamos, claro, porque te dicen que yo soy como ustedes, los malos son ellos, ¿no es cierto? Los malos son oportunistas políticos, y eso es un problema que tiene que enfrentar la democracia, porque como la gente está enojada, está enrabiada, porque estamos en crisis y todo lo demás, estos discursos provocadores que están contra la élite, contra no sé qué, muchas veces le resuenan mucho a las personas y le hacen tomar decisiones, por ejemplo, con estos aventureros políticos. Bien, me voy a... Bueno, no vamos a poder ver todo para poder tener unos ratitos para poder conversar, ¿no es cierto? Vamos a ver el último punto, que es la participación democrática y las tecnologías de la información y la comunicación actualmente. Básicamente, hoy día se habla de ciudadanía digital. ¿Qué consiste en la ciudadanía digital? Es ampliar, ¿no es cierto?, el acceso a la información, al conocimiento, establecer una nueva relación con el gobierno. La ciudadanía digital tiene como tres patas, ¿no? Por una parte, tiene la idea de que Internet, ¿no es cierto?, las redes sociales, Google, todo esto que hoy día conocemos, primero es un acceso a un conocimiento como nunca antes hubo. Antes el conocimiento, ustedes saben, eran de poquito, de gente que era muy, digamos, un grupo muy cerrado. Después con los libros se amplió un poco eso y empezaron a surgir, ¿no es cierto?, la educación pública, etc. Pero hoy día Internet coloca, basta un teléfono, basta un computador, ¿no es cierto?, una cantidad de información a la mano de las y los ciudadanos que en realidad cambia mucho la situación. Hoy día podemos tener, si sabemos ocupar esta herramienta, una ciudadanía mucho más informada y que pueda defender mejor sus derechos, ¿ya? Por otro lado, la ciudadanía digital también supone que hoy día formamos parte, por así decirlo, del mundo real, pero también formamos parte de un mundo digital, y en ese mundo digital también tenemos que tener derechos. Por ejemplo, el derecho a la protección de nuestros datos privados, lo que hablábamos antes, ¿no? Solo algoritmos, eso Claro, lo que pasa es que los algoritmos te muestran. Como uno cuando se mete, por ejemplo, a estas redes sociales como Instagram, TikTok, no sé qué, uno está dejando lo que se llama una huella digital. Cada cosa, cada interacción que uno hace, cada me gusta, cada palabra que coloca, es un dato para ellos, y tienen ahora la posibilidad de acumular esos datos, ¿no es cierto?, y de conocerte, digamos, a la perfección. Por ejemplo, tu ideología política, tu orientación religiosa, si vives solo, si estás soltero, si estás deprimido, no sé, porque con esa cantidad de datos, que por eso se llama el Big Data, como la gran información que hoy día, digamos, las empresas privadas pueden hacer cosas, digamos, en base a eso, y también los gobiernos, y eso es lo que preocupa mucho, ¿no es cierto? Porque ya no se trata solo de que uno está conversando en el WhatsApp y de repente dice, oye, se saltó un resorte del sofá y te aparece inmediatamente, cuando uno se mete a Facebook, te aparece el Falabella, Black Friday, 20% de descuento del sofá y no sé qué. Ya no solo eso, sino que también le dicen, bueno, ¿qué pasa si los gobiernos acceden a esa información? Si saben dónde está
qué hiciste, con quién te juntaste, quiénes son tus amigos. También podría ser una situación de control social y vigilancia social bastante complicada. Entonces, hoy día la ciudadanía digital también tiene que ver un poco con eso, cómo ponemos un orden en esto, porque hay un poder muy grande que, digamos, puede dejar desprotegida a las personas. También resalta las noticias que son como no tan relevantes y deja en segundo plano las más importantes. Claro, los algoritmos tienen una cosa que se llama, que generan las cámaras de eco o las burbujas informativas, donde en general, por ejemplo, si uno tiene una cierta orientación política, no sé, por ejemplo, yo supongamos soy de la prueba, ¿no es cierto? Y me meto a Twitter y escribo cosas sobre la prueba y todo lo que me va a arrojar Twitter van a ser personas que piensen más o menos parecidos a mí. ¿Ya? Y por lo tanto va haciendo que lo que uno podría llamar una especie de tribalismo político, es decir, donde yo me junto solo con los que, y me toco solo con los que piensan como yo, y no me toco con los otros. Y claro, una democracia consiste en gran medida en que uno pueda también tener una relación con ese otro que piensa distinto. O debatir, claro. ¿Qué sentido tiene debatir con personas que estamos básicamente de acuerdo en todo? El debate interesante es con quien, digamos, piensa distinto, ¿no? Y una tercera pata de la ciudadanía digital es que se establezca una nueva relación con el gobierno. Esto tiene mucho que ver con lo que son las políticas de transparencia, ¿ya? Por ejemplo, que los estados y los servicios públicos suban la información de los programas que están ejecutando, cuánto ganan las autoridades, ¿no es cierto? Que haya una nueva relación entre los ciudadanos y el Estado. A veces se llama eso e-gobierno, ¿no? Como gobierno electrónico. Y se tiene muchas manifestaciones también en cómo funciona el registro civil, por ejemplo. Ahora que uno puede tener apps, por ejemplo, para poder sacar documentos, todo ese tipo de cosas que son parte de la modernización del Estado, forman parte también de esta nueva ciudadanía digital. Bueno, una cuestión importante es que esta ciudadanía digital entonces va a dar lugar a lo que se conocen como los derechos humanos de cuarta generación, que básicamente consisten en la apropiación social de la tecnología. Básicamente las tecnologías tienen que ser utilizadas por las personas también para ejercer sus derechos sociales y políticos y económicos, ¿ya? O sea, hay que dejar de pensar que el computador, ¿no es cierto?, que las redes sociales y el celular es simplemente una cuestión para entretenerme o para tener contacto con mis seres queridos o mis amigos, sino que también puede ser una herramienta para mejorar la democracia. Para eso hay que entonces utilizar conscientemente estas tecnologías para fines democráticos, para, por ejemplo, funcionar mejor como sindicatos, para poder, ¿no es cierto?, tener foros y discutir nuestras ideas, etc. Por supuesto, hoy día nos cuesta mucho juntarnos en un lugar a discutir, pero sí se pueden hacer, por ejemplo, a través de, digamos, de redes sociales, foros o grupos de discusión. También para educar, para hacer difusión de ideas, etc. Bueno, hay varias cosas, ¿no es cierto?, pero voy a destacar esto que ya apareció en la conversación, que es la protección contra la vigilancia digital. Es decir, estos datos que ocupamos y que aportamos, cómo, digamos, podemos proteger que hagan un buen uso de nuestros datos. Bien, y ya, con esto vamos a cerrar. Bueno, algunas cosas que podemos, como dejo para la discusión, para que intercambiemos un poco de idea antes de que nos vayamos al receso. Primero, que evidentemente estamos nuestra política, ¿no es cierto?, está experimentando una crisis de las instituciones que no solo se da respecto a los partidos políticos, respecto a cómo funciona la política, sino también respecto a ciertas organizaciones de la sociedad, como la Iglesia Católica. Se habla también de una crisis, incluso en la pandemia se habló de crisis en la familia, ¿no es cierto?, que se manifiesta con violencia intrafamiliar, con niñas y niños que llegan después al colegio con comportamientos
funcionales porque han tenido situaciones de rechazo. Es decir, tenemos a todos ellos tenemos una crisis social que hay en nuestro país y que de alguna manera el estallido social fue expresión de eso, pero también va más allá de eso. También hay en nuestro país una necesidad de expresar nuevos códigos y valores que están en la sociedad, y esto generalmente se verifica en una cuestión que se da generacionalmente, ¿ya? Hay temas que son importantes para los jóvenes, las y los jóvenes, que quizás para las generaciones más antiguas como yo no son tan importantes, pero que sí parecen relevantes para ellos, y por lo tanto hay una necesidad de expresar esos nuevos valores, esas nuevas ideas en la política, ¿no es cierto? Generalmente se expresan en la música, ¿no es cierto? Pero también hay necesidad de que en la política se expresen eso. Algo de eso también se dio en el estallido social con que, digamos, junto con las demandas de no más FP, ¿no es cierto?, de educación pública, de gratuidad y de calidad, había otras demandas que tenían que ver con la propia época, ¿cierto? El derecho a expresar la sexualidad libremente, qué sé yo, el derecho también también una crítica, ¿no es cierto?, a poder tener distintas visiones de la sociedad, etc. También pensar hoy día qué rol tienen estas nuevas tecnologías con la democracia. Por ejemplo, si son nada más que una vitrina social donde voy a exponer lo que comí, ¿no es cierto?, lo bien que me veo, no sé, el nuevo bikini que me compré, ¿no es cierto?, el nuevo corte de pelo que me hice. Si es más bien un coliseo donde voy a enfrentarme con otros, ¿no es cierto?, a matarse a muerte por alguna idea, matrimonio, etc. Si en realidad es un mercado, ¿no es cierto?, es un lugar donde voy ya a vender un producto, a ver si me lo compran. La idea, básicamente, si podemos ocupar, y con esto termino, si podemos ocupar estas nuevas tecnologías para generar redes de coordinación, redes de compromiso, de ayuda, de autoformación y de diálogo social. Porque ciertamente hoy día es cierto que estamos en una democracia que tiene una serie de dificultades, de riesgos y peligros, pero también tenemos a la mano una serie de herramientas que antes no estaban y que hay que empezar a utilizarlas conscientemente para generar una ciudadanía más plena. No se trata de que lo que hagamos en redes sociales va a reemplazar apoyar a las organizaciones, o ir a marchas, o participar en la política real. Pero también hoy día este mundo digital forma parte de la realidad social y tenemos que ser capaces de ocuparlo inteligentemente para producir las transformaciones sociales. ¿Ya? Bien, me voy a quedar con eso.